Tengo 63 años y acabo de descubrir que mi esposo llevaba 28 años depositando dinero en una cuenta que nunca existió para mí. La caja fuerte está vacía. No queda nada. Escúchame hasta el final. No me juzgues todavía. Y si algo de esto te resuena, si alguna vez sentiste que algo no encajaba en tu propia casa, suscríbete y déjame un comentario. Necesito saber que no estoy sola en esto. Hace 3 semanas, un martes común, estaba ordenando el escritorio de Hernán mientras él estaba en el club. Siempre lo hacía. Papeles, recibos, facturas atrasadas. Nada fuera de lo normal. La luz de la tarde entraba por la ventana. Podía oler el café que había dejado en la cocina. El ventilador giraba despacio sobre mi cabeza. Todo era tibio. Todo era conocido. Hasta que encontré el sobre Manila. No estaba escondido. Estaba ahí, entre revistas viejas de autos. Como si no importara, como si fuera basura. Pero algo me hizo abrirlo. Adentro había un extracto bancario. De una cuenta que yo no conocía. A nombre de Hernán y de alguien más. Valeria Ochoa. Ese nombre me congeló las manos. Valeria era mi sobrina. La hija de mi hermana muerta. La niña que ayudé a criar cuando quedó huérfana a los 12 años. La que vivió con nosotros 4 años. La que lloró en mis brazos cuando enterramos a su madre. Ahora tenía 31. Y según ese papel, compartía cuenta bancaria con mi esposo desde hacía 7 años. Los depósitos eran mensuales. Constantes. Grandes. Casi lo mismo que ganábamos entre los dos. Me senté en el piso. El sobre resbaló de mis manos. El ventilador seguía girando. El café se enfrió en la cocina. Y yo solo podía pensar, ¿cuánto más? No sé. No lloré. Eso vino después. Guardé el extracto en mi bolso. Cerré el escritorio. Lavé la taza de café. Me peiné. Me puse perfume. Cuando Hernán llegó esa noche, le serví la cena como siempre. Él no notó nada. Nunca notaba nada. Esa noche, mientras él dormía, saqué el extracto otra vez. Lo leí completo bajo la luz del baño. Cada línea, cada fecha, cada monto. 7 años de depósitos. 184 transferencias. Una fortuna construida en silencio. Y yo sin saber nada. Al día siguiente llamé al banco. Me hice pasar por Valeria. Dije que había perdido mi tarjeta. La operadora me confirmó los datos de la cuenta. Titular 1. Hernán Aguirre. Titular 2. Valeria Ochoa. Saldo actual. Más de lo que habíamos ahorrado juntos en 28 años de matrimonio. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Afuera los pájaros cantaban. El sol pegaba fuerte. Era un día hermoso. Y yo acababa de confirmar que mi vida entera era una mentira. Pero no podía desmoronarme. No todavía. Necesitaba entender. Esa tarde revisé todos los papeles de Hernán. Cada cajón, cada carpeta, cada caja en el armario. Encontré 3 cosas más. Una escritura de propiedad. Un terreno a las afueras de la ciudad. A nombre de Valeria. Un recibo de una joyería. Un anillo de compromiso. Comprado hace 2 meses. Y una nota escrita a mano. Pronto, amor. Solo un poco más de paciencia. La letra era de Hernán. Me costó respirar. El aire se volvió espeso. Las paredes se acercaron. Tuve que sentarme en la cama. Valeria, la niña que abracé cuando tuvo su primera regla. La que ayudé con su tarea de matemáticas. La que me llamaba tía, con tanto cariño. Esa Valeria. Y Hernán. El hombre que me prometió todo hace 28 años. El que nunca levantó la voz. El que pagaba las cuentas a tiempo. El que todos admiraban por ser tan buen esposo. Ese Hernán. Guardé todo otra vez. Me lavé la cara. Me miré al espejo. 63 años me devolvieron la mirada. Arrugas que él había besado. Canas que él decía que me hacían ver distinguida. Manos que habían cocinado para él casi 10.000 cenas. Y me pregunté, ¿desde cuándo soy invisible? Esa noche, Hernán llegó tarde. Dijo que había tenido una reunión.
Me besó en la frente como siempre. Yo le sonreí. Él se sirvió un whisky. Yo me serví agua, y mientras lo veía sentarse en su sillón favorito, con el periódico en las manos, con el televisor encendido, con esa expresión de hombre cansado pero satisfecho, sentí algo nuevo. No era solo tristeza. No era solo rabia. Era claridad. Absoluta y fría claridad. Este hombre me estaba robando. No solo el dinero, no solo el futuro. Me estaba robando el pasado. Cada recuerdo que teníamos juntos ahora estaba manchado. Cada promesa, cada aniversario, cada te amo, dicho en la oscuridad. Todo era falso. Y lo peor, Valeria también lo sabía. Ella sabía que yo existía, sabía que yo era su tía, sabía que yo la había cuidado. Y aún así, eligió esto. Me levanté despacio. Hernán ni siquiera alzó la vista. Fui a la cocina. Abrí el cajón donde guardaba los cuchillos. No para usarlos, solo para sentir que todavía podía tomar decisiones. Cerré el cajón. Respiré hondo. Y entonces supe lo que tenía que hacer. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a rogarle explicaciones a un hombre que ya había elegido. Iba a ser estratégica. Iba a ser invisible, como siempre lo fui. Pero esta vez lo usaría a mi favor. Los siguientes 3 días fueron extraños. Actuaba normal. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando él llegaba. Pero por dentro estaba construyendo algo. Un plan. Revisé todos nuestros documentos legales. La casa estaba a nombre de ambos. Gracias a Dios, las cuentas de ahorro también, pero casi vacías. Ahora entendía por qué. Hernán había estado desviando todo. Llamé a un abogado. No le di detalles. Solo pregunté sobre divorcios, sobre división de bienes, sobre cuentas ocultas. Tomé notas. Luego llamé a una amiga que trabajaba en el registro civil. Le pedí un favor. Necesitaba saber si Hernán y Valeria tenían algo más registrado juntos. Me prometió averiguarlo. Esa noche, mientras cenábamos, Hernán me preguntó si estaba bien. «Te veo distraída», dijo. Yo sonreí. «Estoy perfecta», respondí. Él me creyó. Y siempre me creía. Porque para él yo era predecible. Segura, aburrida probablemente, pero nunca peligrosa. Esa fue su equivocación. Al 4.º día mi amiga me llamó. Había encontrado algo. Hernán y Valeria habían registrado una sociedad comercial hace 5 meses. Una empresa de importaciones. Todo legal, todo oficial, todo a mis espaldas. Corté la llamada. Me quedé mirando el techo. Y entonces, por primera vez en 4 días, lloré. No por tristeza, por rabia. Pura, ardiente, incontrolable rabia. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a construir un futuro juntos mientras yo seguía cocinando, limpiando, esperando? ¿Cómo se atrevían a usar mi invisibilidad como permiso? Me sequé las lágrimas. Me miré en el espejo del baño. Y le hablé a esa mujer de 63 años. «No vas a derrumbarte», le dije. «Vas a pensar». Y eso hice. Y pasé toda esa noche despierta. Hernán roncaba a mi lado. Yo tenía los ojos abiertos en la oscuridad y armaba las piezas. Valeria vendrías a visitarnos el próximo domingo. Como siempre, ella venía cada 2 semanas. Traía pan. Tomábamos café. Hablábamos de su trabajo. Yo la abrazaba al despedirse. Y todo ese tiempo, ella sabía. Sabía que estaba durmiendo con mi esposo. Sabía que estaban planeando un futuro. Sabía que yo era el obstáculo. O peor, sabía que yo no importaba. El domingo llegó. Valeria tocó el timbre a las 10 de la mañana. Traía pan dulce. Sonrió cuando abrí la puerta. «Hola, tía», dijo. Y me abrazó. Yo le devolví el abrazo. Y mientras la sostenía, mientras olía su perfume, mientras sentía su respiración contra mi hombro, pensé: esta niña me va a destrozar, pero yo la voy a destrozar primero. Nos sentamos en la cocina. Hernán estaba en la sala viendo televisión. Valeria y yo tomamos café. Hablamos del clima, de su trabajo, de una amiga suya que se iba a casar. Todo tan normal. Todo tan falso.
En un momento ella fue al baño y yo revisé su bolso. Rápido, sin pensarlo. Adentro encontré su teléfono. Tenía un mensaje sin leer. De Hernán. Te extraño. Anoche fue difícil dormir a su lado. Mi corazón se detuvo. Guardé el teléfono. Valeria volvió. Seguimos tomando café y yo seguí sonriendo. Cuando se fue, me abrazó otra vez. Te quiero mucho, tía, dijo. Yo también, respondí. Y cerré la puerta. Hernán se acercó. ¿Todo bien con Valeria?, preguntó. Perfecta, dije. Él asintió y volvió a su sillón. Yo me quedé parada en el pasillo, mirando la puerta cerrada, y algo dentro de mí se endureció, se volvió frío, se volvió filoso. Esa noche, mientras Hernán dormía, bajé a la cocina. Abrí mi laptop y empecé a investigar. Leyes de divorcio, evidencia admisible, cuentas ocultas, fraude matrimonial. Leí durante horas. Tomé más notas. Hice una lista. Y cuando el sol empezó a salir, cerré la laptop. Ya sabía qué hacer. No iba a ser rápido. No iba a ser fácil. Pero iba a ser devastador. Los siguientes días fueron iguales. Yo actuaba. Ellos no sospechaban nada. Pero por dentro, yo estaba en guerra. Y estaba ganando terreno. Contraté al abogado. Le di toda la evidencia. Extractos, escrituras, mensajes, recibos. Él levantó las cejas. Esto es sólido, dijo. Lo sé, respondí. Iniciamos el proceso. Pero en secreto. Hernán no podía saber. No todavía. También contraté a un investigador privado. Le pedí que siguiera a Valeria. Quería saber dónde se veían. Con qué frecuencia. Si había más secretos. Él aceptó. Y yo esperé. Una semana después, recibí el informe. Fotos, fechas, lugares. Hernán y Valeria se veían 3 veces por semana. En un hotel discreto. Siempre a la misma hora. Siempre en la misma habitación. Las fotos eran claras. Ellos entrando juntos. Ellos saliendo juntos. Ellos besándose en el estacionamiento. Miré cada foto, una por una. Y no sentí nada. Solo ese frío, esa claridad. Guardé el sobre. Y seguí esperando. Porque todavía faltaba una pieza. Necesitaba que ellos cayeran solos. Necesitaba que su codicia los traicionara. Y sabía que lo haría. Gente como ellos siempre se vuelve descuidada. Siempre piensan que ganaron. Y cuando piensan eso, cometen errores. Yo solo tenía que esperar al error correcto. Llegó 2 semanas después. Un viernes por la noche, Hernán recibió una llamada. Salió al balcón para contestar. Yo me acerqué a la puerta. No demasiado, solo lo suficiente. Escuché su voz, baja, suave. Ya casi amor. Ella no sospecha nada. Pausa. Solo unas semanas más. Después le digo todo. Pausa. No te preocupes. La casa también será nuestra. Ya hablé con el abogado. Mi sangre se congeló. ¿También la casa? Mi casa. ¿La casa que compramos juntos hace 25 años? Me alejé de la puerta. Volví a la cocina. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Ahora sí. Ahora tenía todo. Al día siguiente llamé a mi abogado. Acelera el proceso, le dije. Necesito que todo esté listo en una semana. Él dudó. Es muy rápido. Hazlo, insistí. Aceptó. Esa semana fue la más larga de mi vida. Actuaba normal. Sonreía, cocinaba, pero por dentro contaba las horas. Hernán no notó nada. Valeria tampoco. Seguían con su rutina, sus encuentros secretos, sus planes, su futuro robado. Y yo los dejaba, porque sabía que pronto, muy pronto, todo iba a explotar. El jueves por la noche mi abogado me llamó. Todo listo, dijo. Los papeles están firmados. Solo falta notificarlo. Hazlo mañana, respondí. ¿Estás segura? Completamente. Colgué. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala. Hernán dormía arriba, ajeno, tranquilo, confiado. Y yo, por primera vez en semanas, sonreí. Una sonrisa real, fría, victoriosa. Porque mañana su mundo iba a colapsar. Y yo iba a estar ahí para verlo. El viernes amaneció despejado. Hernán se levantó temprano. Se duchó, se vistió,
Desayunó conmigo. Hablamos del clima, de sus planes para el fin de semana, todo tan normal. A las 9 salió a trabajar. Me besó en la mejilla. «Nos vemos en la noche», dijo. «Nos vemos», respondí. Y cerré la puerta. A las 10 sonó el timbre. Era el notificador. Le abrí, me entregó los documentos. «Demanda de divorcio», dijo. «Y solicitud de embargo preventivo sobre bienes compartidos y cuentas asociadas». Asentí. Firmé el recibido. Él se fue. Yo me quedé con los papeles en la mano. Y entonces, finalmente, respiré. Pero no terminó ahí. A las 11 sonó mi teléfono. Era Hernán. Su voz temblaba. «¿Qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer», respondí. «¿Estás loca? ¿No puedes?» «Sí puedo», lo interrumpí. Y ya lo hice. Silencio. Luego su voz cambió. Se volvió suave, manipuladora. «Amor, escúchame. Podemos hablar. Podemos arreglar esto». «No hay nada que arreglar», dije. Y colgué. 5 minutos después, sonó otra vez. Esta vez era Valeria. «Tía, por favor. Necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar», respondí. «Por favor, déjame explicarte». «Eres una traidora», dije. Y colgué también. Bloqueé ambos números. Me senté en el sofá. Y por primera vez en un mes lloré. Pero no de tristeza, de alivio. El teléfono de la casa sonó toda la tarde. No contesté. A las 6 tocaron la puerta. Era Hernán. «No abrí», gritó mi nombre. Golpeó la puerta. Dijo que era un malentendido, que me amaba, que podíamos solucionarlo. Yo me quedé del otro lado, callada, firme. Finalmente, se fue. Esa noche, dormí sola, en mi cama, en mi casa. Por primera vez en 28 años, sentí que era mía, completamente mía. Y aunque todo estaba roto, aunque el futuro era incierto, aunque no sabía qué vendría después, sabía una cosa: nunca más iba a ser invisible. Pero a la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para recoger el periódico, encontré algo que no esperaba. Un sobre, sin remitente. Adentro, una sola hoja. Y una frase escrita a mano. «Si sigues adelante, vas a perder mucho más de lo que crees». La nota temblaba en mis manos. Volví a leerla. «Si sigues adelante, vas a perder mucho más de lo que crees». La letra no era de Hernán, tampoco de Valeria. Era otra, desconocida. Cerré la puerta con llave. Me senté en la mesa del comedor. Puse la nota frente a mí. La observé como si fuera una bomba. ¿Quién más sabía? ¿Quién más estaba involucrado? Mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Leíste el mensaje? Era una voz de mujer. Joven, fría. «¿Quién eres?», pregunté. «Eso no importa. Lo que importa es que retires la demanda». «No voy a hacer eso». Risita del otro lado. «Entonces prepárate para perder todo, señora. Y cuando digo todo, es todo». Colgó. Me quedé mirando el teléfono. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. ¿Qué más podían quitarme? Ya me habían robado el dinero, la confianza, la dignidad. ¿Qué más quedaba? Llamé a mi abogado. Recibí una amenaza. Le dije. «¿Qué tipo de amenaza?» Le conté todo. Él respiró hondo. «Están asustados. Eso es bueno». «¿Bueno?» «Me están amenazando». «Sí, porque saben que tienes evidencia sólida. Están desesperados». «¿Qué hago?» «Nada, sigue adelante. Yo me encargo». Colgué. Pero no me sentí mejor. Algo más grande estaba pasando. Algo que todavía no veía. Esa tarde salí de la casa. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminé por el parque cerca de mi casa. Árboles viejos, bancos de madera, niños jugando. Todo tan normal, tan ajeno a mi caos. Me senté en una banca. Cerré los ojos y traté de reconstruir todo. La cuenta bancaria, el terreno, el anillo, la sociedad comercial, la amenaza. Había un patrón, pero no podía verlo completo todavía. Abrí los ojos. Una mujer mayor estaba sentada en la banca de enfrente. Me miraba. Nuestras miradas se cruzaron. Ella asintió. Como si supiera. Como si entendiera. No dije nada. Ella tampoco.
Pero ese gesto silencioso me dio algo. Fuerza. No estaba sola. Había otras mujeres que habían pasado por esto. Otras que habían sobrevivido. Y si ellas pudieron, yo también. Volví a casa al atardecer. La puerta estaba entreabierta. Me congelé. Yo la había cerrado con llave. Estaba segura. Empujé la puerta despacio. «¿Hola?» llamé. Silencio. Entré con cuidado. La sala estaba intacta. La cocina también. Subí las escaleras. Mi habitación. Revisé el armario, los cajones. Todo estaba en su lugar. Pero algo se sentía diferente. Como si alguien hubiera estado ahí, moviendo aire, dejando rastro invisible. Bajé otra vez. Y entonces lo vi. Sobre la mesa del comedor. Otra nota. Esta vez con una foto adjunta. La tomé con manos temblorosas. Era una foto mía, de esa misma mañana, saliendo de la casa. Alguien me había seguido. Alguien me estaba vigilando. La nota decía: «Última advertencia». Dejé caer la foto. Retrocedí hasta la pared. El miedo me subió por la garganta. Esto ya no era solo un divorcio. Esto era otra cosa. Algo peligroso. Marqué el número de mi abogado. «Necesito verte ahora», le dije. «¿Qué pasó?» «Entraron a mi casa. Me están siguiendo». «Voy para allá», colgué. Me senté en el sofá y esperé. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra me aterraba. ¿En qué me había metido? Mi abogado llegó media hora después. Trajo a un policía con él. Les mostré las notas, la foto. El policía tomó declaración. Dijo que harían una patrulla frecuente, que tuviera cuidado, que no saliera sola de noche. Pero en sus ojos vi lo mismo que yo sentía. Esto no iba a ser suficiente. Cuando se fueron, mi abogado se quedó. «Necesitas irte de aquí unos días», dijo. «Esta es mi casa. Lo sé, pero no es segura ahora. No voy a dejarles ganar». Él suspiró. «No se trata de ganar o perder. Se trata de estar viva». Esas palabras me cayeron como piedras. ¿Estaba en peligro real? ¿Hasta dónde llegarían? «Tengo una cabaña fuera de la ciudad», continuó. «Puedes quedarte ahí, solo unos días, mientras investigamos quién está detrás de esto». Dudé, pero finalmente asentí. Esa noche empaqué una maleta, ropa, documentos, dinero en efectivo. Las notas y las fotos las dejé con mi abogado. A las 11 de la noche salí de mi casa. Miré hacia atrás antes de subir al auto. Las ventanas oscuras, la puerta cerrada. Mi hogar de 28 años. Ahora se sentía como una trampa. Conduje durante 1 hora, por carreteras oscuras, pueblos dormidos. La cabaña estaba en una zona boscosa, aislada, perfecta para esconderse, o para desaparecer. Entré. Encendí las luces. Era pequeña, limpia, básica. Me senté en el sofá, y finalmente dejé salir todo. Lloré, grité, golpeé cojines. Dejé que la rabia, el miedo, la frustración salieran, porque estaba cansada. Tan cansada, no solo del divorcio, no solo de la traición, sino de tener que ser fuerte, de tener que planear, de tener que sobrevivir. Cuando no quedaron más lágrimas, me levanté, me lavé la cara, me miré al espejo. Ojos rojos, cara hinchada, pero todavía ahí, todavía viva, todavía luchando. Y eso tendría que ser suficiente. Esa noche dormí poco. Cada sonido del bosque me despertaba. Ramas quebrándose, viento golpeando ventanas, animales nocturnos. Pero no era el bosque lo que me asustaba. Era la posibilidad de que alguien me hubiera seguido, de que supieran dónde estaba. A las 6 de la mañana me levanté. Hice café. Me senté en el pequeño porche. El sol empezaba a salir. Los pájaros cantaban. Todo tan tranquilo, tan engañosamente pacífico. Mi teléfono sonó. Era mi abogado. «Encontré algo», dijo. «¿Qué?» «La sociedad comercial que Hernán registró con Valeria. No es solo de importaciones». «¿Qué es entonces?» «Es una fachada para lavar dinero». Mi estómago se hundió. «¿Qué?» «Hernán ha estado moviendo dinero de fuentes ilegales. Negocios turbios. Y Valeria es su cómplice». «Dios mío. Por eso las amenazas.
No quieren que esto salga así a la luz. Si el divorcio sigue, todo se va a investigar. Y ellos van a prisión. Me quedé en silencio, procesando. ¿Estás ahí?, preguntó. Sí, susurré. Necesito que te quedes donde estás. Esto es más grande de lo que pensábamos. ¿Qué tan grande? Muy grande. Hay gente poderosa involucrada. Gente que no quiere ser expuesta. Colgó. Me quedé sentada. El café se enfrió en mis manos. Y entonces, entendí. Nunca fue solo un romance. Nunca fue solo dinero. Era un negocio criminal. Y yo, sin saberlo, me había convertido en testigo. En amenaza. En objetivo. Los siguientes 2 días fueron de espera. Mi abogado me llamaba cada mañana. Me daba actualizaciones. La policía estaba investigando. Habían encontrado más evidencia. Cuentas offshore. Transacciones sospechosas. Documentos falsos. Hernán y Valeria estaban hundidos. Pero eso no me hacía sentir mejor. Porque mientras más profunda era la investigación, más peligrosa era mi situación. El tercer día, escuché un auto acercarse. Miré por la ventana. Era un coche desconocido. Negro. Vidrios polarizados. Se detuvo frente a la cabaña. Mi corazón se detuvo. Busqué mi teléfono. Marqué a mi abogado. Pero antes de que contestara, alguien tocó la puerta. 3 golpes. Firmes. No dije nada. Señora, soy el detective Vargas, policía judicial. Dude. Muéstreme su identificación. Dije desde adentro. Deslizó una placa por debajo de la puerta. Parecía real. Abrí con la cadena puesta. Un hombre de unos 40 años. Traje gris. Expresión seria. Necesito hablar con usted, dijo. ¿Sobre qué? Sobre Hernán Aguirre. ¿Y lo que sabe? Lo dejé entrar. Nos sentamos. Él puso una grabadora sobre la mesa. Necesito su testimonio oficial. Todo lo que sepa sobre las actividades de su esposo. Le conté todo. La cuenta bancaria, los documentos, las amenazas, la sociedad comercial. Él escuchaba, tomaba notas. Cuando terminé, apagó la grabadora. Usted está en peligro real, señora. Esta organización no perdona testigos. Lo sé, podemos ofrecerle protección, pero necesita cooperar completamente. ¿Protección cómo? Una casa segura, nueva identidad si es necesario. Me quedé mirándolo. Nueva identidad. Eso significaba desaparecer, dejar todo, convertirme en otra persona. No quiero eso, dije. Puede que no tenga opción. Se levantó. Dejó una tarjeta. Llámeme si cambia de opinión. O si necesita ayuda. Se fue. Yo me quedé en la cabaña, con esa tarjeta en la mano. Y una decisión imposible frente a mí. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todo lo que perdería si desaparecía. Mi nombre, mi historia, mi identidad. Pero también pensaba en lo que perdería si no lo hacía. Mi vida. A las 3 de la mañana escuché algo afuera. Pasos. Ramas quebrándose. Me levanté despacio. Apagué las luces. Miré por la ventana. Una silueta entre los árboles. Alguien estaba ahí, observando la cabaña. Tomé mi teléfono. Marqué al detective. «¿Hay alguien afuera?», susurré. «No salga. Voy para allá. Apúrese». Colgué. Me escondí en el baño. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el suelo. Y esperé. Los minutos se sentían eternos. Podía oír mis propios latidos. Podía sentir el pánico subiendo. Entonces, un golpe en la puerta principal. Fuerte. Violento. «Señora Aguirre». Una voz masculina. «Desconocida. Salga. Solo queremos hablar». No respondí. Otro golpe. Más fuerte. La puerta crujió. Estaban tratando de entrar. Busqué algo. Cualquier cosa. Encontré una navaja en el cajón. La tomé con manos temblorosas. Y en ese momento, escuché sirenas. La policía. Los golpes se detuvieron. Pasos corriendo. Motores arrancando. Alguien gritó. Luego, silencio. Toqué la puerta del baño. «¿Señor Aguirre?» Era el detective Vargas. «Estoy aquí», dije. Abrí la puerta. Él estaba con 2 oficiales más. «¿Está bien?», asentí. Pero no era verdad. «Los perdimos», dijo. «Huyeron antes de que llegáramos». «¿Quiénes eran?» «No lo sabemos, pero esto confirma lo que pensábamos. Usted es un objetivo». Me senté en el sofá, temblando.
El detective se arrodilló frente a mí. Señora, tiene que aceptar protección. Ahora. No hay más tiempo. Lo miré a los ojos. Vi sinceridad, preocupación real. Y finalmente, asentí. Está bien. ¿Estás segura? Sí. Porque ya no se trataba de orgullo, ni de justicia. Se trataba de sobrevivir. Esa misma noche me sacaron de la cabaña. Me subieron a un auto sin placas. Condujeron por horas. No me dijeron a dónde íbamos. Solo que estaría segura. Llegamos a una casa en las afueras de otra ciudad. Pequeña, anónima, rodeada de seguridad invisible. Aquí se quedará hasta que termine la investigación, dijo el detective. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Semanas. Tal vez meses. Meses. Encerrada. Escondida. Mientras ellos seguían libres. ¿Y después? Pregunté. Después, si testifica, ellos van a prisión. Y usted puede volver a su vida. ¿Qué vida? Ya no tengo nada. Él no respondió, porque ambos sabíamos la verdad. No había vuelta atrás. Mi vida anterior había terminado. Y lo que vendría después era completamente incierto. Me dejaron sola. Caminé por la casa. 2 habitaciones, una cocina, un baño, ventanas con rejas, puertas con doble cerradura. Una prisión disfrazada de refugio. Me senté en la cama y miré al techo. 63 años. Y esto era lo que quedaba. Soledad, miedo, incertidumbre, pero también algo más, algo pequeño, algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Porque aunque estaba sola, aunque estaba asustada, aunque no sabía qué pasaría, seguía viva, seguía luchando. Y mientras tuviera eso, tenía oportunidad. Esa noche soñé con mi hermana, la madre de Valeria, muerta hace 15 años. En el sueño ella me tomaba de la mano, me miraba con esos ojos tristes que siempre tuvo, y me decía, perdona a mi hija. Desperté llorando, porque no podía perdonar, no todavía. Tal vez, nunca. Los días en la casa segura se volvieron rutina. Despertar, desayunar, leer, caminar por el pequeño jardín trasero, esperar. El detective Vargas venía cada 3 días. Me traía actualizaciones. La investigación avanzaba. Habían arrestado a 2 socios de Hernán. Estaban colaborando, dando nombres, exponiendo la red completa. Hernán y Valeria todavía estaban libres. Pero no por mucho. Pronto los tendremos. Me aseguraba. Yo asentía, pero no sentía alivio. Solo cansancio. Una tarde me trajo algo diferente. Una carta. Es de Valeria, dijo. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me la das? Porque pensé que querrías leerla, pero no tienes que hacerlo. La tomé, la sostuve en mis manos. El detective se fue. Yo me quedé mirando el sobre. Durante horas. ¿Qué podría decirme? ¿Qué palabras podrían cambiar algo? Finalmente, a medianoche, la abrí. Tía, sé que no merezco que leas esto. Sé que te hice daño de formas que no puedo reparar, pero necesito que sepas la verdad. Hernán me manipuló, me prometió cosas, me hizo creer que tú ya no lo querías, que estaban juntos solo por costumbre. Fui tonta, débil, egoísta. Pero nunca quise lastimarte. Ahora entiendo que él me usó, igual que a ti. Y ahora estamos pagando. No espero perdón. Solo quería que supieras que lo siento. Con todo mi corazón. Valeria. Doblé la carta. La metí de vuelta en el sobre. Y la tiré a la basura. Porque no importaba. Sus palabras no cambiaban nada. Sus disculpas no devolvían el tiempo. No devolvían la confianza. No devolvían mi vida. Esa noche lloré otra vez. Pero esta vez lloré por ella. Por la niña que fue. Por la mujer que pudo ser. Y por la traidora en que se convirtió. Porque al final, y ella también era víctima, de Hernán, de su propia sí ambición, de un mundo que les enseña así a las mujeres que necesitan a un hombre para tener valor. Pero eso no la excusaba. Aún así, dolía. A la mañana siguiente el detective llegó temprano. Su expresión era diferente, seria, tensa. ¿Qué pasó? Pregunté. Arrestamos a Hernán esta madrugada. Mi respiración se detuvo. ¿Y Valeria? ¿También? Me senté, pesado.
como si algo enorme me hubiera caído encima. ¿Cuándo? Hace 3 horas, en el hotel donde se reunían. ¿Cómo están? Hernán se resistió. Valeria se derrumbó. Asentí, procesando. ¿Y ahora qué? Ahora empieza el juicio. Y necesitamos que testifiques. ¿Cuándo? En 2 semanas. 2 semanas. Y entonces todo terminaría. O comenzaría, dependiendo de cómo lo vieras. Las 2 semanas pasaron como en una niebla. Ya me prepararon para el juicio. Abogados del Estado vinieron a la casa segura. Repasaron mi testimonio una y otra vez. Me hicieron preguntas difíciles, agresivas, como las que enfrentaría en la corte. ¿Por qué no sospechó antes? ¿Nunca notó nada extraño? ¿Estás segura de las fechas? ¿Podría estar exagerando por despecho? Cada pregunta era una puñalada. Pero las respondí todas, con calma, con precisión, porque sabía que esto no era personal, era preparación. El día antes del juicio, el detective Vargas vino a verme. Traía mi ropa, un traje gris que había pedido de mi casa. Sobrio, elegante, apropiado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Asustada, admití. Es normal, pero estarás bien. Solo di la verdad. ¿Y si no es suficiente? Lo será. Tenemos evidencia sólida. Tu testimonio solo lo confirma. Asentí. Pero el miedo seguía ahí. No por el juicio, sino por lo que vendría después. ¿Qué haría cuando todo terminara? ¿A dónde iría? ¿Quién sería? Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en Hernán, en cómo lucía cuando nos casamos. Joven, sonriente, lleno de promesas. Y en cómo luce ahora. Arrestado, acusado, expuesto. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Fue gradual? ¿O hubo un momento exacto? Un día en que él decidió que yo ya no era suficiente, que nuestra vida juntos ya no valía. Nunca lo sabría. Y tal vez era mejor así. A las 6 de la mañana me levanté. Me duché, me vestí, me maquillé ligeramente. Me miré al espejo. Una mujer de 63 años me devolvió la mirada. Cansada, pero firme, lista. A las 7 llegó el auto. 2 agentes me escoltaron. Condujimos al juzgado en silencio. Las calles estaban vacías todavía. La ciudad apenas despertaba. Llegamos por una entrada trasera. Para evitar prensa, para evitar miradas, me llevaron a una sala de espera. Pequeña, sin ventanas. Espera aquí. Te llamarán cuando sea tu turno, dijo uno de los agentes. Se fueron. Yo me quedé sola, sentada en una silla de plástico, con las manos en mi regazo, respirando, contando, esperando. Pasó 1 hora, luego otra. Finalmente la puerta se abrió. Señora Aguirre, es hora. Me levanté. Seguí al oficial por un pasillo largo. Paredes blancas, luz fluorescente, el sonido de mis tacones contra el piso. Llegamos a una puerta doble. ¿Lista?, preguntó. Sí, mentí. Abrió las puertas. La sala del tribunal apareció frente a mí. Grande, llena de gente. Juez, jurado, abogados, público. Y allá, en la mesa de los acusados, Hernán. Nuestros ojos se encontraron. Por un segundo, el mundo se detuvo. Vi algo en su mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Rabia? ¿Miedo? No lo sé. Y ya no importaba. Aparté la vista. Caminé hacia el estrado. Puse mi mano sobre la Biblia. Juré decir la verdad y me senté. El fiscal se acercó. Un hombre de unos 50 años. Traje azul oscuro. Voz firme. Buenos días, señora Aguirre. Buenos días. ¿Puede decirnos cuánto tiempo estuvo casada con el acusado? 28 años. ¿Y cuándo descubrió que él mantenía una relación con su sobrina? Hace 2 meses. ¿Cómo lo descubrió? Le conté todo. El sobre Manila, el extracto bancario, la cuenta compartida, los depósitos. Hablé despacio. Claro, sin emoción, solo hechos. El fiscal me mostró documentos. ¿Reconoce esto? Sí. Es el extracto que encontré. ¿Y esto? La escritura del terreno a nombre de Valeria. ¿Y esto? El recibo del anillo de compromiso. 1 por 1, identificamos cada pieza de en evidencia. El jurado escuchaba atento. Tomaban notas. Me miraban con lo que parecía compasión. O tal vez curiosidad. No estaba segura.
Entonces el fiscal preguntó: ¿tenía conocimiento de las actividades comerciales de su esposo? No. ¿Sabía que la empresa registrada con la señorita Ochoa era una fachada? No. Lo supe después, durante la investigación. ¿Alguna vez sospechó que su esposo estaba involucrado en actividades ilegales? No. Confiaba en él completamente. Mi voz se quebró un poco en esa última palabra. Completamente. ¡Qué palabra tan pesada! ¡Qué error tan grande! El fiscal asintió. Sin más preguntas, su señoría. Se sentó. Ahora venía la parte difícil. El abogado defensor de Hernán se levantó. Un hombre joven, elegante, ojos fríos. Se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Aguirre, ¿es verdad que usted y su esposo habían tenido problemas maritales antes de este descubrimiento? No más que cualquier matrimonio. ¿Nunca discutieron? Ocasionalmente. ¿Sobre dinero? A veces. ¿Sobre la falta de hijos? Me tensé. Eso es irrelevante. Responda la pregunta, por favor, dijo el juez. Respiré. Sí, a veces hablábamos de eso. El abogado sonrió, como si hubiera ganado algo. ¿Y no es verdad que usted culpaba a su esposo por no tener hijos? No lo culpaba. Simplemente no pudimos. Pero eso creó tensión en su matrimonio. ¿Verdad? Como en muchos matrimonios. ¿Y no es posible que su esposo buscara consuelo en otro lado debido a esa tensión? El fiscal objetó. Especulación, su señoría. Aceptada. Continúe, letrado. El abogado se acercó más. Señora Aguirre, ¿no es verdad que usted revisaba constantemente los papeles de su esposo sin su permiso? Era mi derecho. Éramos casados. Incluso entraba a su oficina cuando no estaba. Limpiaba, ordenaba, como siempre lo hice. O espiaba. Objetado, gritó el fiscal. Aceptada. El abogado cambió de táctica. ¿Cuándo inició el proceso de divorcio? Hace 6 semanas. Muy rápido después de su descubrimiento, ¿no? Sí. ¿No consideró hablar con su esposo primero? ¿Para qué? Las evidencias eran claras. O tal vez actuó por venganza. No, actué por justicia. Justicia o despecho. Señora Aguirre, me incliné hacia adelante. Lo miré directo a los ojos. Cuando descubres que tu esposo te ha mentido durante años, que ha robado tu futuro, que ha traicionado tu confianza con tu propia sobrina, no es despecho, es supervivencia. El silencio llenó la sala. El abogado retrocedió. Sin más preguntas, volví a mi asiento. Las piernas me temblaban. Pero lo había hecho. Había dicho mi verdad. El juicio continuó. Otros testigos declararon. El investigador privado, los empleados del banco, el contador forense, todos confirmando la evidencia, todos construyendo el caso. Cuando llegó el turno de Valeria, todo cambió. La trajeron esposada, lucía demacrada, ojerosa, rota. Se sentó en el estrado. Y no me miró ni una vez. Su abogado la defendió débilmente. Argumentó que había sido manipulada, que Hernán la había seducido, que era joven e ingenua. Pero el fiscal destrozó esa defensa. Mostró mensajes, correos electrónicos, evidencia de que ella sabía exactamente lo que hacía, que había participado activamente en el fraude, que no era víctima, era cómplice. Cuando terminaron, Valeria lloró, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Y parte de mí, una parte muy pequeña, sintió lástima. Pero la enterré, porque ella había elegido, como todos elegimos. Y ahora enfrentaba las consecuencias. El juicio duró 5 días, cada día más agotador que el anterior, cada testimonio más revelador. Salieron a la luz cosas que yo no sabía. Otras mujeres, antes de Valeria. Hernán había tenido aventuras durante años. Yo era la última en saberlo. La tonta que cocinaba mientras él construía vidas paralelas. Eso dolió más que todo. No solo me había traicionado con Valeria, que había hecho de la traición un hábito. Finalmente, llegó el momento del veredicto. El jurado se retiró a deliberar. Esperamos 3 horas. Yo estaba en la sala de espera, bebiendo café frío, mirando el reloj. El detective Vargas se sentó a mi lado. «Pase lo que pase, ya ganaste», dijo. «¿Cómo? Porque ya no vives en la mentira. Eso es libertad». Asentí.
pero no me sentía libre. Me sentía exhausta, vacía, como si hubiera corrido una maratón y apenas pudiera ver la meta. La puerta se abrió. El jurado tiene un veredicto. Volvimos a la sala. Me senté detrás del fiscal. Hernán estaba delante, rígido, pálido. Valeria temblaba hasta su lado. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Nos sentamos. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría. El portavoz del jurado se levantó. Papel en mano. En el caso del Estado contra Hernán Aguirre, por los cargos de fraude, lavado de dinero y ocultamiento de bienes, encontramos al acusado culpable. Mi respiración se detuvo. En el caso del Estado contra Valeria Ochoa, por los mismos cargos, encontramos a la acusada culpable. El martillo del juez golpeó. La sentencia se dictará en 30 días. Los acusados quedan bajo custodia hasta entonces. Oficiales se acercaron. Esposaron a Hernán. Esposaron a Valeria. Hernán me miró una última vez. Sus ojos vacíos, derrotados. Y yo no sentí nada. Ni victoria, ni alivio. Solo un inmenso cansancio. Salí del juzgado por la puerta trasera. Flashes de cámaras me esperaban afuera. Reporteros gritando preguntas. Los agentes me escoltaron al auto. Condujimos de vueltas en la casa segura, en silencio. Cuando llegamos, el detective me acompañó hasta la puerta. Puedes quedarte aquí unos días más, hasta que encuentres un lugar permanente. Gracias. Lo hiciste bien ahí dentro. No se siente así, lo sé, pero con el tiempo lo verás diferente. Se fue. Yo entré, cerré la puerta, me apoyé contra ella. Y finalmente, después de 5 días, lloré. No de tristeza, no de alivio, sino de agotamiento absoluto, de soltar todo lo que había estado cargando. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Luego me levanté. Me lavé la cara y miré alrededor. Esta casa segura, este refugio temporal, este espacio entre mi vida anterior y lo que vendría, necesitaba decidir qué hacer ahora. No podía quedarme aquí para siempre. No podía volver a mi casa. Estaba contaminada con recuerdos, con fantasmas, con todo lo que había perdido. Esa noche hice una lista. Cosas que necesitaba. Un lugar nuevo. Un trabajo, tal vez. Nuevas rutinas. Nueva vida. Sonaba abrumador, pero también emocionante. De una forma extraña y aterradora. Porque por primera vez en 28 años, yo decidía. Solo yo. A la mañana siguiente llamé a un agente de bienes raíces. Le dije lo que buscaba. Algo pequeño, luminoso, sin historia. Me mostró opciones. Una semana después, encontré un apartamento. En otro barrio, lejos de todo lo conocido. Un estudio en un 6º piso, con ventanas grandes, vistas a un parque. Perfecto para comenzar de nuevo. Lo renté y empecé a moverme. No tenía mucho que traer. Ropa, libros, fotos que decidí conservar. No de Hernán, sino mías. De mi hermana. De momentos que aún significaban algo. El día de la mudanza, el detective Vargas vino a ayudarme. Trajo café y cajas. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Oh, rara, como si estuviera flotando. Es normal, estás en transición. ¿Alguna vez se siente normal otra vez? Sí, pero un normal diferente. Terminamos de empacar al anochecer. Él me llevó al apartamento. Subimos las cajas. Me ayudó a organizarlas. Cuando terminamos, miró alrededor. Es un buen lugar. Tiene luz. ¿Sí? ¿Vas a estar bien? Creo que sí. Sonrió. Creo que sí, también. Se fue. Yo me quedé en mi nuevo espacio. Vacío todavía, pero lleno de posibilidad. Me paré frente a la ventana. El sol se ocultaba. El parque abajo se vaciaba de gente. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a paz. No era felicidad. No todavía, pero era calma. Y eso era suficiente por ahora. Esa noche dormí en el suelo. Todavía no tenía cama. Solo una almohada y una manta. Pero dormí profundo, sin pesadillas, sin miedo, solo oscuridad y silencio. Desperté con el sol. Me preparé café en la cocina vacía. Me senté en el piso y miré mi teléfono. Tenía mensajes de mi abogado. La sentencia se dictaría mañana.
Hernán enfrentaba 15 años. Valeria, 10. Por todo. El fraude, el lavado de dinero, la traición. Cerré el mensaje. Ya no me importaba cuántos años les dieran. Ya no me importaba su castigo, porque mi castigo ya había terminado. Esa tarde salí a caminar. Exploré mi nuevo barrio. Panaderías, librerías, cafés, caras desconocidas, calles nuevas. Todo diferente, todo lleno de promesa. Entré a un café pequeño, pedí un capuchino, me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Una pareja joven tomada de la mano, un hombre mayor con su perro, una mujer de mi edad cargando flores, vidas en movimiento, o cada una con su propia historia, sus propias batallas. Y me di cuenta de algo. No estaba sola. Nunca lo estuve. Había millones de mujeres como yo, traicionadas, rotas, reconstruyéndose. Y si ellas podían, yo también. Al día siguiente no fui a la sentencia. No necesitaba escucharla. Mi abogado me llamó después. Hernán recibió 18 años. Valeria, 12. ¿Apelaron? Sí, pero probablemente no prospere. Bien, ¿cómo estás tú? Mejor. Me alegra oírlo. Colgamos. Y yo seguí con mi día, porque eso era lo importante ahora. Seguir. Las semanas pasaron. Lentamente. Establecí rutinas. Despertar temprano. Caminar en el parque. Leer. Cocinar solo para mí. Dormir bien. Poco a poco, el apartamento se llenó. Muebles, plantas, cortinas, cosas que elegí yo. Solo yo. Y cada objeto era una declaración. Yo existo. Yo importo. Yo decido. Un día, 2 meses después del juicio, recibí una llamada. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. ¿Hola? Señora Aguirre, soy Marta, la hermana de Valeria. Mi corazón se aceleró. No sabía que Valeria tenía otra hermana. ¿Qué quieres? Hablar, solo 5 minutos. Dudé, pero acepté. Está bien. Gracias. ¿Podemos vernos? No. Por favor, necesito decirte algo. Algo importante. Algo en su voz me hizo ceder. Hay un café cerca del Parque Central. Te veo ahí en 1 hora. Ahí estaré. Colgué. Y me pregunté si estaba cometiendo un error. Llegué al café 10 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina, de espaldas a la pared, con vista a la entrada. Vieja costumbre de los últimos meses. Siempre alerta, siempre preparada. Pedí un té y esperé. A la hora exacta, entró una mujer, 30 y tantos años, cabello oscuro recogido, ojos cansados. Me vio, caminó hacia mí. «¿Señor Aguirre?» «Siéntate», lo hizo. Pidió café. Nos quedamos en silencio hasta que la mesera se fue. Entonces ella habló. «Gracias por venir». «¿Dijiste que era importante?» «Lo es». Respiró hondo. «Quiero pedirte perdón. ¿Por qué? ¿Tú no hiciste nada?» «No, pero mi hermana sí. Y nuestra familia. Nunca te agradecimos lo que hiciste por ella cuando murió mamá. No necesito agradecimientos». «Lo sé. Pero los mereces». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Valeria era mi responsabilidad. Yo era mayor. Debí cuidarla mejor. Pero estaba lidiando con mi propio dolor y... La dejé contigo. Y tú la recibiste. La alimentaste. La educaste. Era mi sobrina. Era su salvación. Y ella te pagó con traición. Una lágrima cayó. No tengo palabras para eso. La miré. De esta mujer que cargaba culpa que no le pertenecía. «¿Cómo está ella?», pregunté. No sabía por qué. Tal vez curiosidad. Tal vez algo más. Destruida. Llora todos los días. Dice que arruinó todo. ¿Así es? Lo sé, pero... Dudo. Hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Hernán la embarazó hace 6 meses. El mundo se detuvo. ¿Qué? Está embarazada. De 6 meses. Sentí que el aire desaparecía. ¿Por qué me dices esto? Porque Valeria quiere renunciar al bebé. Dice que no puede criarlo. No desde la prisión. No con esa historia. ¿Y? Y yo voy a adoptarlo. Pero pensé que debías saberlo. Porque técnicamente, ese bebé es de Hernán. Cerré los ojos. Un bebé. El bebé que Hernán y yo nunca tuvimos. Ahora lo tendría. Con Valeria. La ironía era cruel. Perfecta. Devastadora. ¿Por qué me cuentas esto?
Pregunté con voz temblorosa. Porque mereces saberlo. Y porque... Se inclinó hacia adelante. Porque si algún día quisieras conocer a ese niño, yo te lo permitiría. No como abuela, solo como alguien que fue importante en la vida de su madre. La miré fijamente. ¿Estás loca? Tal vez, pero también creo en segundas oportunidades, en cerrar círculos. Mi círculo está cerrado. ¿Lo está? No respondí, porque no estaba segura. Marta dejó una tarjeta sobre la mesa. Mi número, por si acaso, sin presión. Se levantó. Gracias por escucharme. Se fue. Yo me quedé ahí, mirando la tarjeta. Un bebé, un niño inocente, que llevaría la sangre de mi peor pesadilla, pero también la sangre de mi tía hermana, de Valeria, de una familia rota que tal vez podría sanar. O tal vez no. Guardé la tarjeta. Y salí del café. Los siguientes días fueron extraños. No podía dejar de pensar en el bebé. Niño o niña. ¿Qué cara tendría? Si se parecería a Hernán, o a Valeria, o a mi hermana muerta. Me daba vueltas en la cama. Soñaba con bebés llorando, con cunas vacías, con oportunidades perdidas. Una tarde llamé a mi terapeuta. Sí, había empezado terapia. El detective me lo había recomendado. Y resultó que tenía razón. Necesitaba procesar todo. Le conté sobre Marta, sobre el bebé, sobre la confusión que sentía. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. No lo sé. ¿Qué sientes cuando piensas en ese bebé? Rabia, dolor, pero también curiosidad. ¿Curiosidad sobre qué? Sobre si podría ser diferente. Si ese niño podría tener una vida mejor que la que tuvo su madre. ¿Y tú quieres ser parte de eso? Silencio. No lo sé. Repetí. No tienes que decidir ahora. Date tiempo. Pero el tiempo seguía corriendo. Marta me había dicho que el bebé nacería en 3 meses. 3 meses para decidir. Para sanar. Para perdonar. O para cerrar esa puerta para siempre. Pasaron las semanas. Establecí más rutina. Empecé a tomar clases de pintura. Algo que siempre quise hacer. Pero nunca tuve tiempo. O nunca me di permiso. Resultó que era mala. Terrible, de hecho. Pero me encantaba. El acto de crear algo. De elegir colores. De cometer errores sin consecuencia. Era terapéutico. Liberador. Un día en clase conocí a Elena, una mujer de mi edad. Viuda. También reconstruyéndose. Nos hicimos amigas. Tomábamos café después de clase. Hablábamos de todo. De nada. De la vida después del dolor. Le conté mi historia. No todo, pero lo suficiente. Ella escuchó sin juzgar. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me dijo un día. ¿Qué? Perdonarnos a nosotras mismas. Por no haber visto, por haber confiado, por haber amado a alguien que no lo merecía. Sus palabras me golpearon. Porque tenía razón. Estaba enojada con Hernán, con Valeria, con el mundo. Pero más que nada estaba enojada conmigo, por haber sido ciega, por haber sido tonta, por haber perdido 28 años. ¿Cómo lo superaste?, pregunté. No lo superé. Aprendí a vivir con ello, a perdonarme un poco cada día. ¿Y funciona? A veces. Sonrió. Y yo también, porque era honesto, real. No promesas vacías de sanación total, solo la verdad cruda. Esa noche, sola en mi apartamento, me miré al espejo. Realmente me miré. Las arrugas, las canas, los ojos cansados. Pero también vi algo más. Fuerza, resiliencia. Una mujer que había sobrevivido. Te perdono, le dije a mi reflejo, por no haber sabido, por haber confiado, por haber amado. Lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de liberación. A la mañana siguiente, saqué la tarjeta de Marta. La miré durante largo rato y finalmente marqué. ¿Hola? Soy yo, la señora Aguirre. ¿Cómo estás? Bien, quiero hablar sobre el bebé. Claro. ¿Cuándo? ¿Hoy? Perfecto. ¿Misma cafetería? Sí, nos vimos 2 horas después. Marta se veía nerviosa, esperanzada. Nos sentamos, pedimos café. He estado pensando, empecé. ¿Y? No quiero ser abuela, ni tía, ni nada así. Vi su decepción. Pero, continué, si ese niño algún día pregunta sobre su madre, sobre su familia,
sobre ¿de dónde viene? Estoy dispuesta a responder. ¿De verdad? Sí, no es perdón, no todavía. Pero es apertura. Marta sonrió. Sus ojos brillaban. Es más de lo que esperaba. No prometo nada más. Solo eso. Es suficiente. Más que suficiente. Hablamos más. Sobre el bebé, sobre los planes de Marta, sobre cómo criaría a ese niño lejos del escándalo. Con amor. Con verdad, cuando fuera el momento. Me fui del café sintiendo algo extraño. No paz completa, pero sí algo parecido a cierre. O al menos, a un nuevo comienzo. Los meses pasaron. El bebé nació. Una niña. Marta me envió una foto. Pequeña, rosada, perfecta. Se llamaba Lucía. Lloré cuando vi la foto. No de tristeza, de algo más complejo. De reconocer que la vida sigue. Que de las cenizas puede crecer algo nuevo. Aunque sea complicado. Aunque duela. No la visité. No todavía. Tal vez nunca. Pero guardé la foto. En un cajón. Junto a otras memorias. Dolorosas pero importantes. Mi vida encontró su ritmo. Pintura los martes. Café con Elena los jueves. Caminatas diarias. Libros. Silencio. Soledad que ya no se sentía vacía, sino llena de posibilidad. Un día, 6 meses después del juicio, recibí una carta. De Valeria. Desde la prisión. La dejé sobre la mesa durante días, sin abrirla. Finalmente, una noche, lo hice. Tía, no espero que leas esto. No espero que me respondas. Solo necesito escribir. Tuve una hija. Se llama Lucía. Es hermosa, y no puedo tenerla. Esa es mi verdadera sentencia. No los 12 años de cárcel, sino saber que mi hija crecerá sin mí. Que Marta le contará quién soy. ¿Qué hice? Y ella me odiará. Como tú me odias. Como debería odiarme. Solo quiero que sepas una cosa. Cuando tenía 12 años y llegué a tu casa, rota por la muerte de mamá, tú me salvaste. Me diste un hogar. Calor. Amor. Y yo te lo agradecí destruyéndote. No hay perdón para eso. No lo pido. Solo quiero que sepas que lo sé. Que cargo con ello todos los días. Y que si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo. Pero no puedo. Así que solo te digo, gracias por todo lo que fuiste para mí. Aunque yo no fui nada para ti al final. Valeria. Doblé la carta. La guardé. Y no lloré, porque ya no había más lágrimas para ella. Solo vacío. Y eventualmente, tal vez, indiferencia. Esa noche escribí mi propia carta. No para Valeria. Para mí. Querida yo, has sobrevivido lo imposible. Has enfrentado traición, pérdida, miedo. Y sigues aquí. Más fuerte. Más sabia. Más tú. El camino no ha sido fácil. Y aún queda mucho por recorrer. Pero estás haciéndolo. Un día a la vez. Un paso a la vez. Y eso es suficiente. Eres suficiente. Siempre lo fuiste. Con amor yo. La guardé en mi diario. Y cerré ese capítulo. No con final feliz. No con justicia perfecta. Sino con aceptación. Con paz imperfecta. Con la certeza de que había hecho lo correcto. Para mí, los meses se convirtieron en un año. Luego 2. La vida seguía. Hernán cumplía su sentencia. No supe más de él. No busqué saber. Valeria también. Marta enviaba fotos de Lucía ocasionalmente, creciendo, sonriendo, ajena a todo el dolor que precedió su llegada. Y yo seguía, pintando, viviendo, amando mi pequeño apartamento, mi rutina, mi libertad. Un día, 2 años después de todo, Elena me invitó a una exposición de una pintora local. Una mujer que había empezado a pintar a los 70. Después de perderlo todo, fuimos juntas. La galería estaba llena. Las pinturas eran hermosas, crudas, honestas, llenas de dolor transformado en color. Al final de la exposición, la artista habló. Una mujer anciana, de ojos brillantes. Perdí todo a los 68. Dijo. Mi esposo, mi casa, mi identidad. Pensé que mi vida había terminado. Pero resulta que apenas estaba comenzando. Porque por primera vez era completamente mía. Y con esa libertad creé esto. Señaló sus pinturas.
Nunca es tarde para renacer. Nunca es tarde para elegir quién quieres ser. Solo necesitas el coraje de comenzar. Sus palabras resonaron en mí. Profundo, verdadero. Salí de esa galería diferente, decidida. Esa noche saqué mis pinturas y empecé algo nuevo. No solo ejercicios, sino una serie. Mi historia, en colores, en formas abstractas, en emociones capturadas en lienzo. Trabajé durante meses, pieza por pieza, cada una representando una parte del viaje. La traición, el descubrimiento, el miedo, la rabia, la supervivencia, la sanación. Y finalmente, la libertad. Cuando terminé, tenía 12 pinturas. Elena las vio. Deberías exponerlas, dijo. No están bien hechas. No importa, son verdaderas, y eso es más valioso. Dudé. Pero ella insistió. Habló con la dueña de una galería pequeña. Le mostró fotos. La dueña aceptó. Me ofrecieron un espacio. Para un mes. Acepté. No por fama, no por dinero, sino por cerrar el círculo. Por transformar el dolor en algo más. La noche de la inauguración estaba nerviosa. Elena me acompañó. Marta también vino. Con Lucía. Ya tenía 2 años. Era la primera vez que la veía en persona. No la cargué, no la toqué, solo la observé, jugando, riendo, inocente. Y sentí algo raro. No amor, no todavía, pero sí ternura. Por esta niña que no pedía nada de esto, que solo merecía una oportunidad. Gracias por venir, le dije a Marta. Gracias por invitarme. Tus pinturas son increíbles. No lo son. Pero son honestas. Eso las hace increíbles. La galería se llenó. No mucha gente, pero suficiente. Miraron mis pinturas, leyeron las pequeñas tarjetas que las acompañaban, con fragmentos de mi historia. Anónima, universal. Algunas personas lloraron. Otras asintieron. Una mujer me abrazó. Gracias, dijo. Necesitaba ver esto. ¿Por qué? Pregunté. Porque estoy pasando por algo similar. Y ver que sobreviviste me da esperanza. Esas palabras me llenaron. Más que cualquier venta. Más que cualquier elogio. Porque eso era lo importante. No mi dolor, sino lo que hacía con él. Cómo lo transformaba. Cómo lo compartía. Para que otras no se sintieran solas. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la galería, mirando mis pinturas, mi historia, en las paredes. Y sentí algo que no había sentido en años. Orgullo, no por haber sobrevivido, sino por cómo lo hice, con dignidad, con fuerza, con la cabeza en alto. Salí a la calle. La noche estaba fresca, las estrellas brillaban, y yo respiré hondo. 65 años ahora. 2 años desde que todo explotó. 2 años de reconstrucción. Y aunque no era perfecta, aunque todavía dolía a veces, aunque el camino seguía siendo incierto, estaba bien. Más que bien. Estaba viva. Estaba libre. Estaba yo, y eso era todo lo que necesitaba. 3 años después del juicio, mi vida era irreconocible. No porque fuera perfecta, sino porque finalmente era mía. El apartamento ya no se sentía temporal. Era mi hogar, con plantas que cuidaba, con libros que elegía, con silencios que ya no me asustaban. La galería había vendido 3 de mis pinturas, no por mucho dinero, pero suficiente para sentir que mi trabajo tenía valor, que mi historia importaba. La dueña me ofreció otro espacio. 6 meses después. Acepté. Esta vez la serie fue diferente. No sobre dolor, sino sobre renacimiento. Sobre las pequeñas alegrías que construyen una vida. Una taza de café en la mañana, el sol atravesando cortinas, manos arrugadas sosteniendo pinceles, colores que antes no me permitía usar. Brillantes, atrevidos, vivos. Elena se convirtió en más que amiga, en hermana elegida. Cenábamos juntas los viernes. Nos contábamos todo. Ella me enseñó que la familia no siempre es sangre. A veces es quien elige quedarse, quien te sostiene cuando todo tiembla. Marta seguía enviando fotos de Lucía. Ya tenía 3 años. Hablaba en oraciones completas. Preguntaba por todo. Un día,
Marta me llamó. Lucía preguntó por ti. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Le mostré una foto tuya, de cuando Valeria era niña. Tú estabas ahí, y preguntó quién eras. ¿Qué le dijiste? Que eras alguien muy importante, que cuidaste a su mamá cuando era pequeña. Silencio. ¿Quieres conocerla? Preguntó Marta suavemente. No lo sé. Sin presión. Solo, la oferta está ahí. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. 3 años había pasado evitándolo, manteniendo distancia, protegiéndome. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. El dolor ya no era tan agudo. La rabia ya no me consumía. Y tal vez, solo tal vez, podía hacer esto. No por Valeria, no por Hernán, sino por esa niña inocente. Y tal vez, también por mí. Llamé a mi terapeuta. Estoy pensando en conocer a Lucía. Le dije, ¿cómo te hace sentir eso? Asustada, pero también curiosa. ¿Qué te asusta? Que me recuerde todo lo que perdí, que abra heridas que apenas están cerrando. ¿Y qué te atrae? La posibilidad de algo nuevo, de transformar algo terrible en algo, no sé, significativo. Solo tú sabes si estás lista. Y si nunca estoy lista, entonces no lo haces. Y está bien también. Pero algo en mí sabía. Era momento. Llamé a Marta. Quiero conocerla. ¿Estás segura? No, pero quiero intentarlo. ¿Cuándo? Este fin de semana, en el parque. Algo neutral. Perfecto. El sábado amaneció soleado. Me vestí con cuidado. Pantalones cómodos, blusa azul, zapatos para caminar. Me miré al espejo. 66 años. Pelo completamente blanco ahora. Lo había dejado crecer, sin teñir, sin esconder. Era quien era, y estaba bien con eso. Llegué al parque temprano. Elegí una banca cerca de los columpios. Esperé. 10 minutos después, vi a Marta, de la mano con una niña pequeña, cabello oscuro en coletas, vestido amarillo, zapatos con luces. Mi corazón latió más rápido. Se acercaron. Lucía me miró con curiosidad, sin miedo, solo interés infantil. Lucía, ella es la señora de quien te hablé, dijo Marta. Hola, dijo la niña. Su voz era clara, dulce. Hola, Lucía, respondí. Marta se sentó a mi lado. Lucía corrió a los columpios. ¿Cómo te sientes?, preguntó Marta. Extraño, pero bien. Ella es especial, lo sé. Observamos a Lucía jugar, reír, caerse y levantarse, completamente presente, ajena al peso de su historia. ¿Le has dicho algo sobre Valeria?, pregunté. Solo que su mamá la ama, pero no puede estar con ella ahora. Cuando sea mayor, le contaré más. ¿Y sobre Hernán? Nunca, asentí. Era lo correcto. Después de 1 hora, Lucía se acercó, sudada. ¡Feliz! Tengo sed, anunció. Marta sacó una botella de agua. Lucía bebió. Luego me miró. ¿Tú también pintas?, preguntó. Me sorprendió. Sí. ¿Cómo sabías? Tía Marta me mostró fotos de tus cuadros. Son bonitos. Gracias. ¿Me puedes enseñar? Miré a Marta. Ella sonrió. Si quieres, dijo. Me encantaría, respondí. Y lo decía en serio. Esa tarde marcó algo. No un final, sino un comienzo diferente. Las semanas siguientes, Marta trajo a Lucía a mi apartamento. 1 vez a la semana. Por 1 hora. Pintábamos juntas. Bueno, ella hacía garabatos. Yo intentaba crear algo coherente. Pero no importaba. Lo que importaba era su risa, su concentración cuando mezclaba colores, su orgullo cuando terminaba algo. «Mira, es un sol», decía, y yo miraba esa mancha amarilla. Y veía esperanza. No era mi nieta. Nunca lo sería. Pero era algo, una conexión inesperada, un regalo extraño que la vida me daba, después de todo el dolor. Un día, mientras pintábamos, Lucía preguntó, ¿por qué no tienes hijos? La pregunta me atravesó. Simplemente no pude, respondí con cuidado. ¿Estás triste? A veces, pero ahora tengo otras cosas que me hacen feliz. ¿Cómo pintar? Como pintar. Y como pasar tiempo contigo. Ella sonrió y volvió a su dibujo. Para ella era simple, sin complicaciones. Y yo agradecía esa simplicidad. Esa tarde, después de que se fueron, llamé a Elena. Le conté todo. Suena sanador, dijo.
Lo es, de una forma rara. ¿Todavía duele? Sí, pero diferente, como una herida vieja. Ya no sangra, solo recuerda. Eso es progreso, supongo. ¿Has pensado en Valeria? La pregunta me tomó por sorpresa. A veces. ¿Y? Y nada. Está donde debe estar. Y pagando por lo que hizo. ¿Alguna vez la perdonarás? Silencio. No lo sé. Tal vez el perdón no es el punto. Tal vez el punto es soltar. Dejar de cargar con eso. ¿Y lo has logrado? Estoy trabajando en ello. Porque era verdad. Cada día que pasaba el peso era más ligero. No había desaparecido. Pero ya no me ahogaba. Ya no definía cada momento. Y eso era suficiente. Un día recibí una llamada del abogado. Hernán está solicitando verte. ¿Qué? Dice que necesitas hablar contigo. Antes de... Bueno, está enfermo. Mi estómago se hundió. ¿Qué tiene? Cáncer. Avanzado. El mundo se movió bajo mis pies. ¿Cuánto tiempo? Meses, tal vez menos. Colgué, me senté, procesé. Hernán, muriendo. El hombre que me destrozó, que me robó, que me traicionó. Ahora enfrentando su propio final. ¿Debería ir? ¿Debería darle esa última conversación? Y llamé a mi terapeuta. Hablamos durante 1 hora. Ella no me dijo qué hacer. Solo me ayudó a clarificar lo que yo quería. Y me di cuenta de algo. No quería ir por él. Quería ir por mí. Para cerrar completamente. Para mirarlo a los ojos una última vez. Y decirle todo lo que nunca dije. Acepté la visita. La prisión era gris. Fría. Exactamente como imaginaba. Me revisaron. Me llevaron a una sala de visitas. Pequeña. Con una mesa. 2 sillas. Esperé. La puerta se abrió. Y entró Hernán. Casi no lo reconocí. Delgado. Pálido. Encorvado. Ya no era el hombre que conocí. Era un fantasma. Se sentó frente a mí. Nos miramos. Largo rato. Sin palabras. Finalmente él habló. «Gracias por venir». Su voz era débil. Rasposa. «No vine por ti», dije. «Vine por mí», asintió. «Lo entiendo. ¿Qué querías decir?» «Que lo siento. Esas palabras. Tan pequeñas. Tan insuficientes». «¿Lo sientes?», repetí. ¿Por qué parte? ¿Por robarme? ¿Por mentirme durante años? ¿Por destruir nuestra familia? ¿Por embarazar a mi sobrina? Cada palabra era un puñal. Y las lancé sin piedad. Él bajó la cabeza. «Por todo. No es suficiente». «Lo sé. ¿Por qué lo hiciste?» «No lo sé. Esa no es respuesta». «Es la única que tengo». Levantó la vista. Sus ojos llorosos. «Fui cobarde, egoísta. Pensé que merecía más, que la vida me debía algo. Y tomé lo que quise sin importar a quién lastimaba. Me lastimaste a mí. Lo sé. ¿Alguna vez me amaste?» La pregunta salió sin planear. Pero necesitaba saberlo. Él dudó. «Al principio sí. Creo que sí. Pero con los años me perdí. Y en lugar de hablarte, de intentar arreglarlo, huí con otras mujeres. Sí. Con Valeria. Sí. Mi sobrina. La niña que criamos juntos. Fue mi peor error. No. Tu peor error fue no valorar lo que tenías. Fue darme por sentada. Fue pensar que podías tenerlo todo sin consecuencias». Él lloró. Lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas hundidas. «Voy a morir pronto», dijo. «Lo sé. ¿Me perdonas?» La pregunta flotó entre nosotros. Pesada. Imposible. «No», dije finalmente. «No te perdono. Y tal vez nunca lo haga. Pero tampoco te odio. Ya no. Porque odiarte sería darle poder todavía. Y ya no tienes ninguno sobre mí». Me levanté. «Espero que encuentres paz. De verdad. Pero yo ya encontré la mía. Y no incluye perdonarte. Entiendo. Adiós, Hernán». «Adiós». Salí. La puerta se cerró detrás de mí. Y sentí algo raro. Ligereza. Como si un peso final se hubiera ido. No era perdón. No era reconciliación. Era liberación. Completa y total. Hernán murió 3 semanas después. Marta me llamó para decírmelo. No fui al funeral. No sentí necesidad. Ese capítulo estaba cerrado. Valeria todavía tenía 9 años de sentencia. No volví a tener contacto con ella. Pero Marta me contó que estaba mejorando, estudiando, trabajando en la biblioteca de la prisión, aceptando su realidad. Me alegré por ella. De lejos, sin involucramiento.
Porque algunas puertas se cierran. Y deben quedarse así. Mi vida continuó. Las clases de pintura, las cenas con Elena, las tardes con Lucía, pequeños ritumos que construían algo grande. Una vida plena, diferente a la que imaginé, pero completamente mía. Si estás escuchando esto y algo resuena contigo, si alguna vez sentiste que tu vida no era tuya, que alguien más la controlaba, que perdiste años en una mentira, quiero que sepas algo. No es tarde. Nunca es tarde para reclamar tu vida, para reconstruir, para empezar de nuevo. Y si esta historia te ayudó de alguna forma, si te hizo sentir menos sola, suscríbete, porque hay más historias, más verdades, más mujeres que sobrevivieron lo imposible. Y tal vez, al compartirlas, podamos todas sanar un poco más. Un año después de la muerte de Hernán, la casa familiar finalmente se vendió. El proceso legal había sido largo, complicado, pero finalmente terminó. La mitad del dinero era mío. Era más de lo que esperaba. Suficiente para asegurar mi futuro, para dejar de preocuparme. Le pregunté a mi abogado sobre establecer un fondo. Para Lucía. Para su educación. ¿Estás segura? Preguntó. Sí. Ella no tiene culpa de nada. Merece oportunidades. Lo hicimos. Un fideicomiso que ella podría acceder a los 18. Marta lloró cuando se lo conté. No tenías que hacer esto. Lo sé, pero quería. ¿Por qué? Porque de algo terrible puede salir algo bueno. Y esa niña es algo bueno. Con el resto del dinero hice algo que siempre soñé. Compré un pequeño estudio. No para vivir, para pintar. Con ventanas enormes. Luz perfecta. Espacio para crear. Me mudé mis cosas poco a poco. Lienzos, pinturas, pinceles. Elena me ayudó. Mira todo lo que construiste, dijo mirando alrededor. Sí. ¿Alguna vez imaginaste esto? Nunca. Pero estoy agradecida. ¿Agradecida? ¿Después de todo lo que pasó? Sí. Porque sin el dolor nunca habría encontrado esto. Esta versión de mí. Esta vida. Esta libertad. Ella sonrió. Eres increíble. No. Solo soy yo. Y eso finalmente es suficiente. El estudio se convirtió en mi santuario. Pasaba horas ahí, a veces pintando, a veces solo mirando por la ventana, pensando, procesando, agradeciendo. Una tarde estaba trabajando en una pintura nueva, de un amanecer. Colores cálidos sangrando en el lienzo. Tocaron la puerta. Era una mujer joven, tal vez 30 años. ¿Señora Aguirre? Sí. Vi su exposición hace unos meses, sobre la traición y la sanación. ¿Sí? Me cambió la vida. Estaba pasando por algo similar, y ver sus pinturas me dio esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería agradecerle, y preguntarle, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo sobrevivió? La invité a pasar. Le preparé té, y hablamos. Durante horas, le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Ella me contó la suya. Esposo infiel, mejor amiga traidora, dinero desaparecido, la misma historia, diferentes nombres. Cuando se fue, me abrazó. Gracias. Realmente necesitaba escuchar que es posible. ¡Es posible!, le aseguré. Oh, duele, toma tiempo, pero es posible. Esa noche escribí en mi diario, algo que no había hecho en meses. Hoy me di cuenta de algo. Mi dolor tiene propósito. No porque esté bien lo que pasó, sino porque puedo usarlo para ayudar a otras, para mostrarles que hay vida después, que hay luz después de la oscuridad. Y tal vez eso es lo que se suponía que aprendiera, que el dolor compartido es dolor dividido, que la sanación compartida es sanación multiplicada, y que al final, ninguna de nosotras está sola. Cerré el diario y miré alrededor de mi estudio. Mis pinturas en las paredes, mis herramientas esparcidas, mi té frío en la mesa, mi vida, imperfecta, complicada, pero completamente, absolutamente mía. Ahora tengo 67 años. Han pasado 4 desde aquella tarde en que encontré el sobre Manila. 4 años que parecen toda una vida, porque en cierto modo lo son. Una vida terminó ese día, y otra comenzó. No fue fácil.
Hubo días en que quise rendirme, días en que el dolor era insoportable, días en que la soledad me consumía. Pero seguí, paso a paso, lágrima a lágrima, pincelada a pincelada. Y aquí estoy, no perfecta, no sin cicatrices, pero viva, libre, y más yo que nunca. Si algo aprendí es esto: la traición no define quién eres, define quién era la otra persona. Tu valor no depende de quién te eligió, depende de si tú te eliges. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Lucía ahora tiene 4 años. Ya no la veo como el bebé de Hernán. La veo como ella, como Lucía, una persona completa con su propio futuro. Y si puedo ser una pequeña parte de ese futuro, alguien que le enseñó que se puede crear belleza del dolor, a que se puede encontrar fuerza en la debilidad, que se puede elegir la vida después de la muerte, entonces todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de miedo. Valió la pena, porque me llevó aquí, a este estudio lleno de luz, a esta vida que construí, a esta mujer que me convertí. Y esa mujer es suficiente, más que suficiente. Es libre. Anoche terminé mi última pintura. Una mujer de espaldas, parada frente a un amanecer, los brazos abiertos, el rostro hacia la luz. No tiene cara. Porque podría ser cualquiera. Podría ser yo. Podría ser tú. Podría ser todas nosotras. Las que sobrevivimos, las que nos levantamos, las que elegimos seguir. La titulé Después, porque eso es lo que somos, lo que viene después, después del dolor, después de la traición, después de la pérdida, después del miedo, lo que viene después. Y lo que viene después es hermoso. No porque sea perfecto, sino porque es nuestro. Y eso, después de todo, es lo único que realmente importa.